Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, comencemos. El día que la abuela Maeve falleció, mis padres divorciados, que se habían vuelto a casar con otras personas, estaban de pie junto a su ataúd discutiendo sobre quién tendría que quedar conmigo. En mi vida pasada, sentí pena por mi padre, Richard. Elegí quedarme con él, con la esperanza de aliviar su soledad. Incluso le ayudé a elegir los números de un billete de lotería, que terminó ganando un premio mayor de $10 millones. Pero en el momento en que se hizo rico, compró mansiones y autos de lujo para mi madrastra y mis hermanastros. Mientras tanto, se negó a gastar siquiera unos cientos de dólares en analgésicos para mí. Al final, me diagnosticaron un tumor cerebral terminal y tuve una partida tan solitaria y triste en mi cama. Renacida en esta vida, mi padre fruncía el ceño y suspiraba como de costumbre. Hazel, tu madre se casó con un empresario adinerado. Si te vas con ella, vivirás como una princesa. Mi casa ya está demasiado llena. Simplemente no hay espacio para ti aquí. Mi madre, Eleanor, se miraba distraídamente las uñas recién hechas. Su voz era glacial. Richard, eso no es justo. Los niños le dan vida a una casa. Además, las reglas en mi nuevo hogar son estrictas. La exesposa de mi marido dejó gemelos y no es fácil llevarse bien con ellos. Si Hazel viene conmigo, la tratarán re mal. Al escucharlos pasarse la pelota como si fuera carga no esperada, no sentí absolutamente nada. Cuando finalmente se volvieron hacia mí, molestos, y me exigieron saber con quién quería vivir, en silencio tomé mi maltrecha bolsa de viaje y caminé hacia mi madre. El rostro de Eleanor se descompuso al instante. Mi padre dejó escapar un enorme suspiro de alivio, y una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Pero no tenía ni idea. Sin mí allí para evitarlo en esta vida, ese billete de lotería multimillonario se quedaría en el bolsillo de sus jeans, su nueva esposa lo metería en la lavadora y quedaría reducido a una inútil papilla de papel. Al tener una segunda oportunidad en la vida, no me importaba el dinero. Solo quería estar cómoda antes de que se me acabara el tiempo. Mi padre me empujó el resto de mis cosas a los brazos. No dejaba de mirar su teléfono, comprobando la fecha del sorteo de la lotería, y me despidió con un gesto despectivo. No me llames a menos que sea una emergencia. Tengo una casa muy ocupada que mantener. Su mente estaba completamente consumida por ese billete de lotería. No podía esperar para deshacerse de su quieta hija. No dije ni una palabra. Simplemente arrastré mi bolsa hacia el Maybach aparcado en el bordillo. Eleanor miró mi suéter enorme y lleno de bolitas, y frunció el ceño con disgusto. La ventana trasera bajó, y la hija de Arthur, Chloe, se tapó la nariz con un asco exagerado. Eleanor, ¿esta es la hija caso de caridad que trajiste del campo? ¿Por qué huele a leche pasada? Desde el asiento del copiloto, su hermano, Ethan, giró la cabeza y me lanzó una mirada fría e indiferente. No dijo nada, pero el desdén en sus ojos era fuerte y claro. Mi madre parecía avergonzada, parada torpemente fuera de la puerta del coche. Quería sugerir comprarme ropa nueva, pero le aterraba molestar a su nueva familia. Arthur Sterling, mi padrastro, notó su vergüenza. Cerró el documento de negocios que tenía en las manos. Vamos a pasar por el centro comercial primero. Cómprale a las niñas ropa decente. Bajé la mirada y asentí en silencio, siguiéndolos hacia la lujosa tienda por departamentos. Las luces brillantes y resplandecientes me lastimaban los ojos. Arthur le pidió al asesor de compras personal que trajera varias prendas de la nueva colección de temporada. Mi madre me arrastró detrás de un perchero, bajando la voz a un susurro áspero. Elige lo más barato. No parezcas una persona muy ávida. Arthur es rico, pero ese dinero no tiene nada que ver contigo. Aprende cuál es tu lugar. No me pongas las cosas difíciles. Observé cómo se movían sus labios perfectamente pintados, sintiéndome completamente desconectada. Hacía mucho tiempo que no mostraba tanta preocupación por mí. Lástima que esa preocupación no tuviera nada que ver con el amor. Me di la vuelta y señalé al azar un perchero con ropa. Chloe se acercó pavoneándose. Al verme mirar un sencillo vestido blanco, me lo arrebató de inmediato, lanzándome una mirada engreída. Yo quiero este. Tú no mereces ponerte algo tan bonito. Eleanor de inmediato esbozó una sonrisa falsa y aduladora. Por supuesto, Chloe. De todas formas, te queda mucho mejor a ti. Hazel puede elegir otra cosa. Al ver el rostro ansioso por complacer de mi madre, di un paso atrás en silencio. Solo señalé una camiseta básica en el estante de liquidación.
Arthur se acercó y miró la camiseta barata. Frunció un poco el ceño y luego se volvió hacia el dependiente. Llévese ese vestido blanco, junto con las otras novedades, y envuélvalos en su talla. Chloe pisoteó el suelo con enojo. Papá, ¿por qué le compras ropa tan cara? Arthur le dirigió una mirada severa. Nuestra familia no es tan pobre como para no poder permitirnos un par de vestidos. No nos hagas quedar como tacaños. Mi madre intervino rápidamente. Sí, sí, Arthur siempre es tan considerado. Luego se volvió y me fulminó con la mirada. Bueno, dale las gracias a tu padrastro, Arthur. Tomé las bolsas de la compra. Gracias, Arthur. Media hora más tarde, entramos en la finca de la familia Sterling. La gran escalera de caracol y las enormes lámparas de cristal eran impresionantes. El lujoso ático que mi padre había comprado en mi vida pasada parecía una choza diminuta en comparación con este palacio. Pero nada de esto me importaba. Cargué mis bolsas y me retiré en silencio a la habitación que mi madre me indicó. La habitación era enorme. La cama, increíblemente suave. Me acosté y cerré los ojos. Un dolor sordo y palpitante ya empezaba a resonar en mi cabeza. En la cena mi madre intentaba desesperadamente enseñarme modales en la mesa. Agarra el tenedor y el cuchillo así, y no hagas ruidos asquerosos cuando te tomes la sopa. Le aterraba que la avergonzara y arruinara su estatus en esta casa. Chloe estaba sentada frente a mí, con un destello travieso en los ojos. Tomó un plato hondo de sopa humeante y me lo ofreció. Ten, toma un poco de sopa. Justo cuando extendí la mano para tomarlo, ella lo soltó intencionadamente demasiado pronto. La sopa hirviendo se derramó directamente sobre el dorso de mi mano. Antes de que pudiera siquiera jadear, mi madre ya estaba chillando. ¿Cómo puedes ser tan descuidada? ¿Sabes lo cara que es esa alfombra? Ve al baño y límpiate. Ahora. Le importaba la alfombra. Le importaba su reputación. No le importó en absoluto mi piel enrojecida y con ampollas. Me limpié la mano con una servilleta. Me levanté y me incliné levemente. Lo siento. Arthur dejó los cubiertos, oscureciendo su expresión. Chloe, discúlpate. Chloe puso los ojos en blanco. Fue un accidente. Simplemente no lo agarró a tiempo. La voz de Arthur se volvió fría. No lo repetiré. Discúlpate. Chloe murmuró un lo siento a medias. Mi madre rápidamente intentó hacer de mediadora. Oh, solo son niñas jugando. Hazel tiene la piel dura. Está bien. Arthur, por favor, no te enfades con Chloe. Arthur ignoró a mi madre por completo. Deslizó un tubo de pomada para quemaduras por la mesa hacia mí. Ve a ponerte esto. Tomé la medicina. Gracias. De vuelta en mi habitación, me senté en el borde de la cama, aplicándome suavemente la crema. Sonó mi teléfono. Era mi padre. Había mucho ruido de fondo, con sonidos de un bar bullicioso y el tintineo de vasos. Le dio una calada a su cigarrillo, su voz destilando arrogancia. Hazel, tu viejo está a punto de hacerse asombrosamente rico. Mis números de lotería son un premio garantizado. Pero ya que elegiste ir con tu madre, no creas que puedes volver a suplicar un solo centavo de mi dinero. Tengo grandes planes para este efectivo. Solo mantente alejada de mí por allá. Me froté la pomada sobre las ampollas de mi mano, con una voz completamente plana. De acuerdo. Espero que te hagas rico. Colgué. De repente, escuché pasos suaves afuera. Mi madre estaba parada en la puerta. La abrió de un empujón, mirándome con pura sospecha. No vayas a llamar a tu muy cruel padre. No traigas su energía de pesado a esta casa. Me costó años asegurar mi lugar aquí. Pórtate bien y no me arrastres contigo. Miré fijamente su rostro perfectamente conservado. De acuerdo, lo haré. Pareció satisfecha con mi actitud sumisa y cerró la puerta. En medio de la noche, una migraña me dio un golpe fuerte. Sentí como si me estuvieran doliendo las sienes. Un sudor frío me recorrió todo el cuerpo. Abrí el cajón de mi mesita de noche. Mi frasco de analgésicos estaba vacío. Agarrándome a la pared, bajé lentamente las escaleras para buscar medicina. La sala de estar estaba completamente a oscuras. Caminé hacia el patio, solo para encontrar a Arthur de pie allí, aparentemente sufriendo de insomnio también. Sostenía una copa de vino tinto, mirando hacia la noche oscura. Al escucharme, se dio la vuelta. Bajo la luz de la luna, miró mis ojos pálidos y sin vida, y habló con suavidad. La madre de Chloe falleció cuando ella era muy joven. Por eso actúa como un puercoespín. No te lo tomes a pecho. Sirvió un vaso de agua tibia.
Buscó una caja de analgésicos extra fuertes del botiquín de primeros auxilios y me los tendió. Los tomé y tragué 2 pastillas. Gracias. Estudió mi rostro pálido y fantasmal. Por primera vez desde mi renacimiento, sentí un destello de genuina calidez humana. Apreté el vaso de agua caliente. Lo entiendo. Durante los siguientes días, la vida fue relativamente tranquila. Bajo las advertencias de Arthur, Chloe dejó de causarme problemas abiertamente, pero aún me guardaba rencor. Cada vez que nos cruzábamos por el pasillo, chocaba deliberadamente contra mi hombro. O en la cena, empujaba los platos que sabía que no me gustaban justo enfrente de mí. Ethan siempre observaba desde el margen, sin participar nunca, pero tampoco deteniéndola. A mí no me importaba. Una tarde, regresé de un chequeo en el hospital. El oncólogo me dijo que el tumor se estaba propagando mucho más rápido de lo esperado. Me quedaban 2 meses de vida. Como mucho. Abrí la puerta de mi habitación, solo para encontrar a Chloe husmeando en mi bolsa de viaje. Ethan estaba apoyado en el marco de la puerta, frunciendo el ceño mientras la miraba. ¿Qué estás buscando? Sal de ahí antes de que papá te atrape. Chloe se mostró terca. Métete en tus asuntos. Solo quiero ver qué clase de sobra se esconde aquí. Volcó la bolsa boca abajo. Cayeron varios frascos vacíos de pastillas recetadas. Junto a ellos había una fotografía desgastada y descolorida de mi abuela Maeve. Al verme entrar, Chloe se quedó helada, agarrando uno de los frascos vacíos de pastillas. Las palabras de burla que estaba a punto de decir murieron en su garganta. ¿Por qué? ¿Por qué tienes tantos de estos fuertes analgésicos? Tartamudeó. Me acerqué y le quité en silencio la foto de mi abuela de las manos. Limpié cuidadosamente sus huellas dactilares de la foto con mi manga. Luego barrí los frascos de pastillas vacíos de nuevo hacia mi cajón. ¿Terminaste? Mi voz era tan débil como un susurro. Ajá. Si has terminado, por favor cierra mi bolsa. Ethan se quedó mirando los frascos de pastillas y luego la foto de mi abuela. Sus ojos se volvieron inescrutables. Se enderezó, agarró el brazo de Chloe y tiró de ella hacia atrás. En una voz rígida pero sincera, dijo: Lo siento. No debió haber tocado tus cosas. Me quedé mirando el rostro sonriente de la abuela Maeve en la foto. No hay necesidad de disculparse. De todas formas, nada dura. Esas palabras parecieron tocar una fibra sensible en Ethan. Miró los ojos vacíos de mi padre, su expresión cambiando a algo indescifrable, mientras sacaba a rastras a Chloe de la habitación. La habitación quedó en silencio de nuevo. Un momento después, mi teléfono vibró frenéticamente. Mi padre me había enviado más de 1 docena de mensajes de texto por Snapchat. Esa torpe de mujer metió mis jeans en la lavadora. El billete de lotería está arruinado. Todo se ha ido. Reducido a pulpa de papel. ¿Sabías que esto iba a pasar? ¿Por qué no me avisaste antes de irte? Nos vamos a divorciar ahora. Contesta el teléfono. Ven para acá. Al ver los mensajes llenos de ira, podía imaginar perfectamente las cejas resaltando en su frente. En mi vida pasada, prácticamente me había quemado las manos intentando pescar ese billete de la lavadora para salvarlo. ¿Y qué obtuve a cambio? Me abandonó en el momento en que consiguió el dinero. Escribí fríamente unas pocas palabras como respuesta. No lo sabía. Luego lo bloqueé, silencié el teléfono y lo tiré a la cama. Me volvió a palpitar violentamente la cabeza. Saqué 2 de mis nuevos analgésicos y me los tragué sin agua. Esa noche salí a dar un paseo por el sendero arbolado a las afueras de la propiedad. El aire fresco me ayudó a aliviar un poco los dolores de cabeza. Justo cuando doblé una esquina, una sombra bloqueó mi camino. Era mi padre. De pie en medio del sendero oscuro, con los hombros tensos y el cuello enrojecido, irradiaba esa energía que yo había aprendido a reconocer desde niña. La energía de un hombre que necesitaba algo y ya había decidido que yo se lo debía. Me detuve. No retrocedí ni un paso. Richard. Lo llamé por su nombre, como siempre había hecho en esta vida. Nunca más papá. Ese título había que ganárselo. ¿Cómo entraste a la propiedad? La verja estaba abierta. Dio un paso hacia mí, apestando a whisky barato y cigarrillo. No me devolviste la llamada. ¿Qué clase de hija ignora a su propio padre en un momento de crisis? La luna llena proyectaba su sombra alargada sobre el sendero de piedra. En mi vida pasada, esta escena se habría repetido decenas de veces. Él llorando, yo consolándolo, yo cediéndole lo poco que me quedaba. Esta vez, la única diferencia era que yo tenía 2 meses de vida y no pensaba gastar ni uno solo de esos días cargando su culpa. Ya te respondí por mensaje, dije,
con una voz tan tranquila que parecía flotar. «No sé nada del billete». «¡Mentiras!». Su voz crujió como madera húmeda. «Tú eres la que me dio esos números. Tú sabías que eran ganadores. Llevas años siendo rara, Hazel, siempre mirando las cosas como si ya supieras cómo terminan. ¿Por qué no me avisaste que Sandra iba a lavar los jeans?». Lo observé. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Las venas de su cuello palpitaban. Había algo casi patético en verlo así, derrumbado por culpa de un pedazo de papel que en la otra vida le había dado todo, y que yo, esta vez, simplemente había dejado que el destino reclamara. «Soy una niña, Richard. No soy tu asistente personal ni tu vidente». «$10 millones», escupió dando otro paso. «¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que ese dinero habría cambiado para mí?». Sí, lo sabía mejor que nadie. Habría comprado el ático de vidrio en el piso 42. Habría llenado el garaje de autos que nunca aprendería a manejar bien. Habría ignorado cada uno de mis mensajes de texto desde la cama de hospital hasta el último día. «No soy responsable de tus finanzas», respondí. «Y si vienes aquí a gritarme, me voy adentro». Me di la vuelta. «¡Espera!». Su tono cambió de inmediato, bajando de furia a súplica en décimas de segundo, como siempre lo hacía cuando las amenazas no funcionaban. «Escucha, solo necesito que le pidas prestado algo de dinero a tu padrastro. No mucho. Solo para cubrir unos meses mientras reorganizo mi situación. Tú eres su hijastra. Él te aprecia. Te lo veo en los ojos. Puedes pedirle el favor». Ahí estaba. La razón real. No el billete. No su crisis. Yo, como siempre, convertida en una herramienta. Sentí el dolor sordo presionando detrás de mis ojos. Los analgésicos todavía no habían hecho efecto completo. Respiré despacio, contando los segundos como había aprendido a hacer desde el diagnóstico. Cada momento que desperdiciaba en esta conversación era un momento que no volvería. «No voy a pedirle dinero a Arthur», dije sin volverme. No sería correcto, y tampoco lo haría aunque fuera correcto. «¿Correcto?», se rió, un sonido amargo y ronco. «¿Hablas de correcto conmigo? ¿Cuánto te di yo a ti todos estos años? Un techo, comida, ¿y esto es lo que me devuelves?». Me giré lentamente. Lo miré a los ojos con una calma que venía de un lugar muy profundo, del mismo lugar donde había enterrado el miedo, el rencor y la esperanza de que las cosas hubieran podido ser diferentes. «Me diste un techo frío y comida justa, y cuando te pedí dinero para mis medicamentos, dijiste que no podías permitirte ese lujo». Hice una pausa deliberada. «Me alegra que recuerdes los favores, Richard. Yo también los recuerdo todos». Abrió la boca. La cerró. Por un segundo, algo se movió en su cara, algo parecido a la vergüenza, pero lo aplastó antes de que pudiera crecer. «Eres exactamente igual que tu madre, fría como el hielo». «Quizás». Señalé en dirección a la verja de entrada. «El camino de salida está por allá. Te pido que no vuelvas sin avisar». Se quedó quieto un momento más, como si esperara que yo cediera, como si en cualquier segundo volviera a ser la niña que lo seguía con los ojos grandes y el corazón dispuesto. Pero esa niña había muerto en una cama fría con el cráneo partido de dolor, y yo era lo que quedaba después. Finalmente, se marchó. Sus pasos crujían sobre la grava húmeda, alejándose con el mismo peso con que siempre se alejaba, sin mirar atrás. Esperé hasta no escuchar nada más que los grillos antes de dejar salir el aire que había estado reteniendo. La cabeza me latía con fuerza. Me apoyé un momento contra el tronco de un árbol cercano, cerrando los ojos, dejando que la corteza fría me anclara. «¿Estás bien?». Me giré, sobresaltada. Ethan estaba al borde del sendero, con las manos en los bolsillos y una expresión imposible de descifrar. No supe cuánto había escuchado. No supe cuánto tiempo llevaba ahí. En su cara no había curiosidad ni lástima, solo esa mirada quieta y calculada que yo ya había aprendido a identificar como su modo predeterminado. «Estoy bien», respondí. «Era tu padre». No era una pregunta. «Sí». Ethan miró en dirección a la verja, donde ya no quedaba rastro de Richard. Luego me miró a mí, a mis manos que todavía sostenían el frasco de pastillas que había sacado del bolsillo sin darme cuenta. Sus ojos bajaron hasta el frasco y volvieron a subir a mi cara. «¿Cuánto tiempo llevas tomando eso?». «El tiempo suficiente». Hubo una pausa larga. El viento movió las hojas por encima de nosotros. «Chloe no volverá a tocar tus cosas», dijo finalmente, como si cambiara de tema, aunque yo entendí que no lo estaba cambiando realmente. Se lo dejé claro. No era necesario.
Para mí sí lo era. No supe qué responder a eso. Ethan tampoco esperó respuesta. Se dio la vuelta y caminó hacia la casa sin decir nada más, con esa misma economía de movimientos con que hacía todo. Lo observé hasta que desapareció por la puerta lateral. Miré hacia arriba. Las estrellas estaban claras y frías y perfectamente indiferentes a todo lo que sucedía aquí abajo. 2 meses. 61 días, si el oncólogo era optimista. Apreté el frasco de pastillas en mi mano y empecé a caminar de vuelta. No había nada que temer. Ya había muerto una vez. La segunda vez, al menos, pensaba hacerlo en mis propios términos. Pero los términos, descubrí en los días siguientes, no se negocian solos. Pasé los primeros días observando. Era lo que mejor sabía hacer. Mirar desde los márgenes sin que nadie me notara. Registrar patrones, calcular distancias. La casa Sterling tenía su propio ecosistema, sus propias corrientes invisibles. Arthur salía a las 7 en punto y volvía pasadas las 9 de la noche, siempre con el maletín, y siempre con esa expresión de hombre que carga algo demasiado pesado para nombrarlo. Eleanor pasaba las mañanas en el salón de belleza y las tardes flotando entre la cocina y la sala, sonriendo con los músculos pero no con los ojos. Chloe construía su pequeño imperio de humillaciones cotidianas con la eficiencia de alguien que ha practicado mucho. Y Ethan, callado como una pared de vidrio, lo veía todo y no decía nada. Yo me senté en ese silencio y aprendí. Lo que aprendí en los primeros 5 días fue esto. La empresa Sterling estaba en problemas. No porque alguien lo dijera. Nadie lo decía. Pero Arthur llegaba más tarde cada noche. Las llamadas que tomaba en el estudio duraban más, y su voz, aunque yo nunca pudiera escuchar las palabras, tenía esa frecuencia baja y apretada de alguien conteniendo el pánico. Una tarde encontré sobre la mesa del comedor una carta del banco que Eleanor tapó rápidamente con una revista en cuanto me vio. Y 2 veces, mientras pasaba por el pasillo, escuché a Arthur decir el nombre de un socio, Brennan, con el mismo tono en que se pronuncia el nombre de una enfermedad. Crucé esa información con lo poco que recordaba de mi vida anterior, donde Arthur Sterling había sido simplemente un nombre en la lista de magnates exitosos de la ciudad. Un hombre que construyó su compañía distribuidora desde cero, que perdió a su primera esposa cuando los gemelos tenían 4 años, que se había casado con mi madre 2 años antes de que yo llegara. Un hombre sin escándalos, sin deudas públicas, sin enemigos declarados. Pero Brennan sí tenía nombre en los periódicos económicos. Lo busqué una noche en mi teléfono. Marcus Brennan, 48 años, socio minoritario de Sterling Distribuciones desde hacía 3 años. Antes de eso, 2 empresas quebradas bajo su gestión. Un juicio civil archivado por falta de pruebas. Una reputación de hombre que entraba por la puerta de servicio y salía por la principal. Guardé el teléfono debajo de la almohada y me quedé mirando el techo. No era mi problema, no era mi familia, no era mi vida, en ningún sentido real. Y sin embargo, dosificaba mis días con cuidado. Por las mañanas tomaba los analgésicos con agua fría antes de que el dolor se instalara del todo. Por las tardes descansaba. Por las noches, cuando la casa se aquietaba, me sentaba junto a la ventana y leía, o simplemente miraba el jardín, contando el tiempo de una manera que antes no había sabido hacer. No como algo que se pierde, sino como algo que todavía existe. Fue en una de esas noches cuando Ethan llamó a mi puerta. No lo esperaba. Nadie llamaba a mi puerta. Mi madre pasaba sin avisar cuando quería darme instrucciones. Chloe empujaba la puerta como quien empuja una mosca. Pero Ethan llamó, 2 golpes secos, y esperó. Adelante. Entró con una taza de té en cada mano. La depositó sobre mi escritorio sin pedir permiso, sin preguntar si quería. Se sentó en el borde del sillón junto a la ventana, tomó su propia taza y me miró. ¿Quién es tu médico? Se me heló la sangre, pero no lo dejé ver. ¿Perdona? Vi el nombre en uno de los frascos de pastillas. Oncólogo. Envolvió la taza con ambas manos. Sé leer. Hubo un silencio largo. No el silencio incómodo de quien espera que alguien llore, sino el silencio quieto de alguien que ya tomó una decisión y está esperando que el otro la alcance. El doctor Serrano. Hospital Meridian. Dije finalmente. ¿Cuánto tiempo te dieron? 2 meses. Menos, si el tumor sigue al ritmo actual. Ethan no se inmutó. No hizo la cara que hacen las personas cuando escuchan algo así. Esa mueca compasiva que en realidad es una forma de tomar distancia. Solo asintió, lento, como si estuviera procesando un dato más en un análisis que ya había empezado. ¿Tu madre lo sabe? No. ¿Tu padre? No. ¿Arthur? Tampoco. Levantó los ojos. ¿Nadie? Ahora tú.
Eso lo hizo callar un momento. Tomó un sorbo de té. ¿Por qué me lo dices a mí? Porque me preguntaste directamente. Respondí. Y porque no pareces el tipo de persona que convierte la información en un arma. Si me equivoco, dímelo ahora, y lo negaré todo. Ethan estudió su taza. En la línea de su mandíbula había algo que reconocí como rabia contenida, aunque no estaba segura de contra quién. No voy a decirle nada a nadie, dijo. Gracias. Pero quiero que vayas al médico de nuevo. Esta semana. Ya tengo cita el jueves. Yo te llevo. Lo miré, buscando el ángulo oculto. El favor que vendría después. La deuda que estaría creando. Era el reflejo condicionado de años viviendo en casas donde nadie daba nada sin cobrar el doble. Pero en la cara de Ethan no encontré cálculo. Solo esa seriedad limpia de alguien que ha visto suficiente como para saber que las cosas pequeñas importan. No es necesario, dije. Lo sé. Voy de todas formas. El jueves, Ethan estuvo esperando en el vestíbulo a las 8 de la mañana con las llaves del coche en la mano, sin decirle nada a nadie. Yo bajé con mi abrigo y mi bolsa. Mi madre nos vio salir juntos desde la ventana del primer piso, y noté su expresión cambiando, calibrando, archivando. No dijo nada. En el hospital, Ethan se quedó en la sala de espera sin que yo se lo pidiera. El doctor Serrano me dio los nuevos resultados con la misma voz calmada y profesional que yo ya agradecía, porque significaba que no tendría que sostener a nadie. El tumor había crecido un 8% en 12 días. Me reducía el pronóstico a 6 semanas, quizás 7. Salí con el folder de resultados bajo el brazo. Ethan levantó los ojos desde la revista que claramente no estaba leyendo. No pregunté cómo me había ido. Solo se puso de pie, señaló hacia la salida y caminó a mi lado en silencio hasta el coche. Cuando entró la ciudad al paisaje a través del parabrisas, habló. Chloe perdió a su madre cuando tenía 4 años. Le dijo que era un resfriado y una semana después ya no estaba. Nadie le explicó nada. Nadie la preparó. Hizo una pausa. Desde entonces le tiene terror a la gente que parece cansada. Entendí lo que no estaba diciendo. No voy a avisarle. No te estoy pidiendo que lo hagas. Cambió de carril. Solo quería que lo supieras. Esa noche, en el silencio de mi habitación, saqué la fotografía de la abuela Maeve de mi cajón. Su cara sonriente desde detrás del vidrio opacado. Recordé sus manos. Recordé el olor a vainilla de su cocina. Recordé que en el funeral, mientras mis padres discutían sobre quién cargaría conmigo, yo no había mirado hacia ellos. Había mirado hacia el ataúd y había pensado, ella fue la única persona en mi vida que me miró como si yo valiera algo. Y ahora Ethan me llevaba al médico en silencio y me contaba cosas de su hermana sin pedirme nada a cambio. Volví a meter la foto en el cajón. Esa misma noche tomé una decisión. Busqué en mi teléfono todo lo que pude encontrar sobre Marcus Brennan, sus empresas anteriores, los patrones en sus quiebras, los nombres de los contadores involucrados. Abrí un documento en blanco y empecé a escribir. No por Arthur. No por la casa, ni por la herencia, ni por ninguna razón que se pudiera rastrear hasta el interés propio, sino porque en 6 semanas ya no estaría aquí, y si podía dejar algo detrás que no fuera solo el recuerdo de una niña silenciosa que nadie supo cómo querer, entonces valía la pena el esfuerzo. Trabajé hasta las 2 de la mañana. Cuando por fin cerré el documento y lo guardé, tenía 4 páginas de evidencia circunstancial, 3 nombres conectados y un hilo que, si alguien tiraba de él con cuidado, podría llevarlo directo al centro del problema. Me recosté en la cama. El techo era blanco y quieto. Recordé las palabras de mi padre en el cementerio, el día del funeral de la abuela Maeve, en la otra vida. Mi casa ya está demasiado llena. Simplemente no hay espacio para ti aquí. Y recordé que en ese momento, con 12 años y la bolsa en la mano, yo había pensado que el problema era yo. Que yo era demasiado, o demasiado poco, o simplemente la medida equivocada para cualquier espacio disponible. Ahora entendía que el problema nunca había sido el espacio. El problema era que nadie había sabido mirar lo que yo valía. Pero eso, también, estaba a punto de cambiar. La pregunta era cómo. No podía simplemente aparecer con 4 páginas de notas y decirle a Arthur, creo que tu socio te está robando. Era la hijastra de 3 semanas, una niña que olía a campo según Chloe, alguien a quien nadie en esa casa había pedido, y que hasta ese momento había pasado más tiempo en silencio que hablando. Cualquier acusación mía sonaría a lo que era, una extraña metiéndose donde no la llamaban. Necesitaba que Arthur llegara al hilo solo. Solo necesitaba ponerlo cerca de donde el hilo comenzaba. La oportunidad llegó un martes por la noche,
Arthur llegó más tarde que de costumbre, con la corbata aflojada y los ojos de alguien que ha estado mirando números durante demasiadas horas. Se sirvió una copa de vino en la cocina y se quedó de pie junto a la ventana, como hacía cuando no quería sentarse porque sentarse significaba admitir el cansancio. Yo estaba en la isla de mármol, terminando un vaso de agua antes de subir. Mi madre ya se había retirado. Los gemelos también. Éramos solo nosotros dos. ¿Problemas con la distribución del norte? Pregunté en voz baja, sin levantar los ojos del vaso. Arthur se volvió despacio. ¿Cómo sabes eso? El nombre del cliente en el contrato que estaba sobre la mesa del martes pasado. Región Norte. Y llevas 4 días llegando después de las 9. Hice una pausa. No tengo que ser adivina. Me miró con una expresión que no era desconfianza, sino algo más parecido a la sorpresa de quien esperaba una cosa y recibió otra. Se acercó a la isla y apoyó los codos sobre el mármol. Es complicado. Siempre lo es cuando hay alguien por dentro que lo complica, dije. Silencio. Arthur dejó la copa de vino. ¿Qué quieres decir con eso? Saqué mi teléfono, abrí el documento, lo deslicé sobre el mármol hacia él, sin decir nada más. Lo vio, leyó. Su expresión no cambió visiblemente, pero había algo en la forma en que su mandíbula se tensó, en cómo su mano se quedó completamente quieta sobre el teléfono, que me dijo que cada palabra estaba aterrizando exactamente donde debía. Brennan, dijo finalmente. Los patrones son los mismos que en sus 2 empresas anteriores. Primero infla los costos de logística con proveedores propios. Luego desvía la diferencia a cuentas de terceros. Para cuando el socio principal nota el agujero, ya tiene suficiente para cubrir huellas y tiempo para retirarse. Arthur levantó los ojos del teléfono. ¿Dónde encontraste esto? Registros públicos. Noticias económicas. No está escondido. Solo nadie lo buscó en el lugar correcto. Hubo un silencio muy largo. Arthur recogió el teléfono y lo sostuvo un momento, como si pesara más de lo que debería. ¿Por qué me lo dices a mí? Era la misma pregunta que me había hecho Ethan. Tenía la misma respuesta honesta. Porque es tu empresa. Y porque si yo viviera aquí 10 años más, no me gustaría que se hundiera por culpa de alguien que entró por la puerta equivocada. Arthur me devolvió el teléfono despacio. No dijo gracias. No dijo nada en absoluto durante un momento. Luego tomó su copa de vino, terminó el último sorbo de pie y se fue al estudio. Al día siguiente, escuché desde mi habitación que canceló la reunión semanal con Brennan. 3 días después, llegó al desayuno con una expresión diferente. No aliviada, sino resuelta. Como alguien que había tomado una decisión y ya no necesitaba seguir deliberando. Fue Ethan quien me lo dijo esa tarde, en el jardín, mientras yo leía sentada bajo el árbol más grande. Papá llamó a los auditores externos esta mañana. Al mediodía ya tenía a 2 abogados en el estudio. Se sentó en el banco de piedra frente a mí. Brennan llegó a la oficina sin saber nada y se encontró con la puerta cerrada y un aviso de investigación interna. Seguí leyendo. ¿Cómo reaccionó? Según la asistente de papá, empezó a hablar de errores contables y malentendidos. Ethan cruzó los brazos. Para las 3 de la tarde ya estaba contratando a su propio abogado. Cerré el libro. Eso es lo que hacen cuando saben que los atraparon. Construyen una narrativa paralela antes de que alguien construya la correcta. Ethan me miró durante un segundo. ¿Cómo sabes tanto de esto? Leo mucho. No pareció convencido, pero tampoco insistió. Lo que no le conté era que el miedo más real no era que Brennan escapara, era que el proceso durara meses, y yo no tenía meses, tenía semanas, 4, quizás 5 si el dolor seguía siendo manejable. Ya notaba que los analgésicos tardaban más en hacer efecto, que el campo visual de mi ojo izquierdo se nublaba algunos minutos cada tarde, que había momentos en que subir las escaleras requería pausarme en el descanso y contar respiraciones. Ethan lo notaba. No decía nada, pero lo notaba. Empezaba a aparecer con vasos de agua en los momentos correctos, a sentarse cerca cuando los demás no miraban. Era una presencia sin peso, que no pedía ni explicaciones ni gratitud. Y yo, que había pasado toda mi vida anterior aprendiendo a ser invisible para no incomodar, no sabía del todo cómo recibir eso. La situación con Brennan escaló más rápido de lo que esperaba. El viernes por la noche, mientras cenábamos, sonó el teléfono de Arthur. Lo miró, se disculpó y salió. Volvió 15 minutos después con la cara de quien acaba de recibir una confirmación que esperaba, pero que duele igualmente. Los auditores encontraron el primer rastro claro: transacciones hacia una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán.
3 años de desvíos sistemáticos. Mi madre puso la mano sobre la de Arthur con la expresión adecuada de esposa preocupada. ¿Es muy grave, amor? Es recuperable, dijo Arthur. Luego me miró a mí directamente. Gracias a que lo encontramos a tiempo. Chloe levantó los ojos de su plato. ¿Qué hizo Hazel? Arthur no respondió de inmediato. Solo sostuvo mi mirada un segundo más con algo que reconocí, con algo que hacía mucho tiempo no veía dirigido hacia mí. Reconocimiento. No gratitud performativa, no deuda, sino la mirada limpia de alguien que ha visto a otro hacer algo real y lo registra sin adornos. Hazel vio algo que yo no había visto, dijo, y volvió a su cena. Mi madre me miró con los ojos entrecerrados, reajustando su cálculo sobre mí en tiempo real. Chloe me estudió con una expresión que no era exactamente hostilidad. Era algo más confuso, más difícil de nombrar. Esa noche llamaron a mi puerta. Esta vez era Chloe. Entró sin el empuje habitual. Se quedó parada junto a la puerta con los brazos cruzados, mirando el suelo. ¿Cómo supo mi padre que podía confiar en lo que le dijiste? No lo supo, respondí. Verificó todo por su cuenta. Eso es lo correcto. Chloe procesó eso. ¿Por qué lo ayudaste? No eres parte de esta familia. No lo dijo con crueldad. Lo dijo como pregunta genuina, con la torpeza de alguien que no entiende una motivación que no tiene precio. No tengo que ser parte de algo para no querer verlo destruido. Silencio. Mi madre tampoco era parte de nuestra familia cuando llegó, dijo Chloe finalmente, y la destruyó de todas formas. No me refería a Eleanor, y creo que ella lo sabía. Se fue sin decir nada más. Cerró la puerta con suavidad, que era lo más cercano a una tregua que yo esperaba recibir de ella. Me senté en el borde de la cama. Afuera, la noche estaba quieta. En algún lugar de la ciudad, Marcus Brennan estaba construyendo su defensa. En algún otro lugar, Richard seguía mirando su teléfono con la furia silenciosa de los que esperan que el mundo les deba algo que nunca van a recibir. Y yo estaba aquí, con 4 semanas, quizás menos, con el tumor empujando contra mi cráneo, con una paciencia que ya no tenía prisa porque sabía que iba ganando, con Ethan al otro lado del pasillo y Arthur en el piso de abajo, y una familia que no era la mía, pero que, de alguna manera retorcida y accidental, había empezado a importarme más de lo que me había importado nadie en mucho tiempo. Abrí el cajón. Saqué la foto de la abuela Maeve. Ya sé, le dije en voz baja. Siempre tarde. Pero no del todo. Todavía no. La última semana llegó sin anunciarse, como llegan todas las cosas que ya no pueden esperar. Fue Ethan quien me encontró. Martes por la mañana, en el descanso de las escaleras, con la mano aferrada al barandal y el ojo izquierdo completamente ciego. No por minutos esta vez. Me quedé ahí parada hasta que él subió, me vio, y sin decir una palabra me pasó el brazo por los hombros y me bajó hasta el sofá del salón. Llamó al doctor Serrano antes de que yo pudiera pedirle que no lo hiciera. Esa tarde, Arthur llegó temprano a casa. No sé qué le dijo Ethan. Solo sé que cuando entró al salón y me vio recostada con los ojos cerrados y el frasco de pastillas sobre la mesa, se sentó en el sillón frente a mí y se quedó ahí, sin hablar, sin moverse, como si su sola presencia pudiera ser suficiente. Mi madre entró después. Vi el momento exacto en que entendió. Su cara pasó por varias expresiones en segundos, y yo las registré todas. La sorpresa, el cálculo, el miedo, y finalmente, enterrada debajo de todo lo demás, algo que quizás alguna vez había sido amor, y que el tiempo y las decisiones equivocadas habían convertido en una cosa pequeña y asustada. ¿Por qué no me dijiste nada?, susurró. Porque no habría cambiado nada, respondí. Y los dos lo sabemos. Lloró. No supe si era por mí o por ella. Probablemente por las dos cosas. Me senté derecha y le sostuve la mano hasta que dejó de temblar, porque eso era lo que había aprendido a hacer. Estar presente para los demás incluso cuando nadie había aprendido a estarlo para mí. Chloe apareció en la puerta del salón. Tenía los ojos rojos. No dijo nada. Se sentó en el suelo, junto al sofá, apoyó la cabeza contra el cojín cerca de mi mano y se quedó ahí. Era la primera vez que no había distancia entre nosotras. Arthur habló esa noche, cuando los demás ya se habían retirado. El caso contra Brennan está cerrado. Los auditores confirmaron todo. Lo que encontraste me salvó la empresa. Hizo una pausa. Me salvó a mí. Me alegra. Quiero que sepas que esta es tu casa. Lo que queda de tiempo y lo que venga después. Lo que venga después. Ambos sabíamos lo que significaba eso. No lo esquivé. Gracias, Arthur. No me des las gracias.
Su voz era firme, sin adornos. Solo quédate quieta y deja que te cuidemos. Cerré los ojos. En mi vida anterior, había muerto sola en una cama fría, con el teléfono en silencio y el frasco de pastillas vacío y la certeza de que nadie llegaría a tiempo. Había muerto creyendo que eso era lo que merecía, porque durante años me lo habían enseñado con silencios y puertas cerradas y manos que nunca se extendían. Esta vez moría en un sofá caliente, con la mano de Chloe cerca de la mía, y Ethan dormido en el sillón porque se había negado a irse, y Arthur en el estudio de al lado con la puerta abierta porque quería escuchar si necesitaba algo. Esta vez alguien había mirado y había visto. No el dinero que podría haber traído, ni la utilidad que podría haber representado. Solo a mí, a Hazel, a la niña que nadie supo cómo querer y que aprendió, demasiado tarde en su primera vida y apenas a tiempo en la segunda, que el valor de una persona no lo fijan los que la ignoran. Lo fija ella misma, con cada decisión que toma. Con cada vez que elige actuar bien aunque nadie la esté mirando. Con cada vez que extiende la mano sin pedir nada a cambio. Abrí el cajón de la mesita y coloqué la foto de la abuela Maeve sobre la almohada, mirando hacia el techo. Ya lo entendí, le dije en silencio. Ya no llego tarde. Afuera, la ciudad seguía girando sin saberlo. Richard seguía esperando que el mundo le debiera algo. Brennan construía su defensa en un despacho de abogados, y yo, Hazel, la hija que nadie quiso cargar el día del funeral, la niña invisible, la que eligió partir sin hacer ruido, me quedaba quieta y dejaba que me quisieran. Era lo más valiente que había hecho en 2 vidas, y era suficiente, más que suficiente.